El trastorno por déficit de atención e hiperactividad, conocido también por sus siglas TDAH, constituye hoy en día uno de los trastornos más diagnosticados entre la población infantil y juvenil. Desde la primera descripción de los síntomas hace poco más de 2 siglos hasta la actualidad, el debate y la controversia en torno al diagnóstico, la evaluación y la intervención no han dejado indiferentes a los principales implicados: familias, profesores, médicos y psicólogos. Nuestra intención hoy es revisar los avances que se han ido produciendo acerca del TDAH gracias a las aportaciones más recientes realizadas desde la neurociencia cognitiva, cuyo objetivo es el estudio de las funciones cognitivas, atención, memoria y aprendizaje en el sistema nervioso. En Sin Distancia saludamos a Julia Mayas Arellano, profesora de Psicología de la Memoria de la UNED, experta en funcionamiento cognitivo y cerebro. Bienvenida, Julia, y muchas gracias por tu presencia de nuevo en Sin Distancias, que eres una buena colaboradora de este programa y hay que reconocértelo. Muchísimas gracias, Maite. Yo ya sabes que estoy encantada de colaborar y estar aquí con vosotros una vez más, y muchísimas gracias por la invitación para realizar este programa, además de un tema que personalmente pues estoy bastante implicada y me gusta muchísimo. Muy bien, pues comencemos por describir el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Un trastorno que hemos dicho que es polémico, que es difícil, que es complejo y además es muy popular. Efectivamente, la verdad es que yo creo que a día de hoy, si preguntáramos por la calle a cualquier persona si reconoce las siglas que definen el trastorno, que es TDAH, pues yo creo que la mayoría de la gente pues sabe a qué nos referimos. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad, también conocido, menos conocido como trastorno hipercinético, dependiendo del sistema de clasificación clínico que se utilice para definir los síntomas, consiste, es un trastorno clínico, no es una enfermedad, que consiste en un patrón persistente de 3 núcleos centrales de síntomas. Uno es la inatención o el déficit de atención, otro es la hiperactividad o un exceso en el movimiento de las conductas motoras, y otro es la impulsividad, que se refiere a un déficit en la capacidad para autocontrolarse. De hecho, estos 3 síntomas que aparecen definidos en el trastorno clínico, hay 2 sistemas de clasificación, y esto yo creo que es importante, sobre todo de cara a la polémica que hay hoy día en cuanto al diagnóstico del TDAH, si realmente es un trastorno, si existe o no existe. Pues uno de los principales problemas para el diagnóstico es que los 2 sistemas de clasificación que se utilizan, el DSM, que es de la Sociedad Americana de Psiquiatría, que es además aquí en España, quizás sea el sistema de clasificación que más utilicen los neurólogos, y la CIE, que pertenece a la Organización Mundial de la Salud, pues reconocen estos 3 núcleos centrales de los síntomas, pero luego a la hora de describir o puntualizar esos síntomas, realmente los criterios no son estándares, sino que hay ligeras diferencias entre un sistema y otro. De hecho, la CIE es bastante más estricta en esos criterios, y por tanto un niño que con el DSM puede ser diagnosticado de TDAH puede que con los criterios de la CIE no esté diagnosticado, y eso ya va a generar bastantes problemas. Problemas de diagnóstico polémicos entre los propios especialistas. Y entonces, Julia, si un niño diagnosticado de déficit de atención con hiperactividad tiene que tener los 3 síntomas, los 3 núcleos de síntomas que has mencionado, a la vez. Pues mira, esto a lo largo del tiempo ha cambiado, aunque es verdad que parece que es un trastorno muy moderno. La primera cita en la que se hace referencia, o al menos se describe de alguna manera los síntomas de estos niños, ya aparece a finales del siglo XVIII. Es cierto que hasta primeros del siglo XX, por un pediatra, médico, Frederick Steele, que describe además y publica la sintomatología de 40 y tantos niños que tienen TDAH, realmente ha ido cambiando mucho la sintomatología que se ascribe al problema. Hoy día se acepta que es suficiente con que el patrón sea inatención y acompañado de hiperactividad o impulsividad, o simplemente hiperactividad e impulsividad y no inatención. O sea que esto ha ido cambiando, porque en algunos momentos en la evolución del trastorno sí que algunas veces, pues en el DSM-3, por ejemplo, sí que era necesario que se dieran los 3 síntomas, y especialmente el síntoma de la atención. Hoy no es necesario. Hablemos de otras características del trastorno. Por ejemplo, su carácter infantil. Se dice que es siempre infantil.
Bueno, no es totalmente cierto, porque sí que es cierto que el inicio es temprano, y esto ya la mayoría de las investigaciones que se han hecho a lo largo del tiempo con respecto al trastorno, pues es verdad, las primeras descripciones aparecen en niños, porque bueno, empieza muy temprano. De hecho, generalmente alrededor de los 7 años los niños están diagnosticados. Es verdad que como las manifestaciones clínicas son muy heterogéneas, nos vamos a encontrar niños en los que cuando los veamos vamos a decir, aquí pasa algo, o sea, es muy evidente esa sintomatología. Hay otros que pasan más desapercibidos, especialmente si atendemos la parte del género. Las chicas normalmente son más inatentas, muestran más el perfil inatento, mientras que los chicos son más hiperactivos e impulsivos. Claro, imagínate en un aula de 30 alumnos, pues el que es inatento, o sea, una chica que a lo mejor está mirando al techo y pasa desapercibida, no habla, pero tampoco presta atención, pasa más desapercibida. Pero un niño que se está subiendo encima de la mesa, molestando a los compañeros, o sea, que el patrón motor es bastante evidente, pues suele molestar más. Por tanto, además, de hecho, el diagnóstico es más común en chicos que en chicas. Pero bueno, este trastorno es verdad que con el tiempo va evolucionando, se produce una mejoría bastante importante después del desarrollo, o sea, después de la adolescencia, pero hay adultos con TDAH. De hecho, se puede diagnosticar adultos con TDAH, si bien es cierto que en los criterios, tanto el DSM como la CIE, van a poner la edad a partir de los 17 años para que se cumplan ciertos criterios, pero tampoco están adaptados a las personas más adultas. O sea, los criterios diagnósticos se han desarrollado para niños y, por tanto, eso también va a ser un problema a la hora de diagnosticar el TDAH en adultos. Pero, efectivamente, en adultos sí que, aunque la manifestación clínica será diferente, posiblemente sea no tanto hiperactiva, sino más de inatención o de impulsividad, pues las diferencias son obvias. Va cambiando el carácter de los síntomas, pero los tienen. Sí, los tienen. No desaparecen espontáneamente con la madurez, como si dijéramos, de las personas. Es verdad que la mayoría de los estudios que hacen revisión longitudinal, o sea, de los cambios de la sintomatología a lo largo del tiempo, demuestran que alrededor de entre un 50-60% de niños que cumplen los criterios TDAH, cuando son adultos no los cumplen. Pero todavía nos queda un 40-50% que siguen cumpliendo los criterios de TDAH. Por lo tanto, sí que hay TDAH en adultos. Es más, yo personalmente tengo que decir que tuve una experiencia, porque es verdad que generalmente me he encontrado con niños, pero una vez en una consulta de evaluación neuropsicológica en Alcorcón, en el Hospital Fundación Alcorcón, pues además iba por otra cosa a la consulta con el neurólogo. Pero curiosamente, además, el neurólogo me avisó y dice, ya verás qué TDAH. Bueno, llegó el hombre que ya tenía 30 y tantos años, y el neurólogo con el que yo trabajaba era muy desordenado, tenía la mesa totalmente desordenada. Bueno, en 5 minutos, el TDAH que entró, organizó la mesa, pero en 5 minutos. Y además con el movimiento, la hiperactividad, que no es tan común en esta etapa, pues era más que evidente. La verdad es que me sorprendió bastante. Háblanos del sobrediagnóstico. ¿Por qué se ha sobrediagnosticado tanto este trastorno? Mi experiencia en esta última década que he estado leyendo e investigando bastante acerca del TDAH es que efectivamente es un trastorno que podemos decir que a día de hoy está de moda. Y es verdad que hay bastante sensibilidad a la hora de, pues eso, sobre todo en el aula, especialmente en el aula, porque yo creo que la mayoría de los casos se diagnostican en el aula. Yo creo que tiene mucho que ver no con que realmente, pues los niños no cumplan ciertas características que además son definitorias del trastorno, pero ya tenemos ese problema en psicología, lo hemos tenido siempre, la psicopatología. O sea, hay una delgada línea que separa lo que es normal de lo que es patológico. En el caso del TDAH no hay una lesión orgánica evidente. O sea, si nosotros utilizamos las técnicas que se están utilizando en la actualidad para la investigación de este trastorno, pues si me hacen una resonancia magnética a un niño con TDAH, no vamos a encontrar ninguna zona del cerebro en el que diga, oye, esto está lesionado, hay una lesión orgánica y por tanto, pues tiene TDAH. Y como no tenemos esas pruebas diagnósticas tan claras y tan evidentes, y ya hemos dicho que es verdad que los criterios diagnósticos cojean bastante porque no hay ni siquiera acuerdo entre los profesionales, pues ya nos vamos también a un aspecto social y cultural clave. O sea, en la escuela pues se quiere, que es normal, o sea, hay 30 niños. Estoy hablando de, la primaria, que es donde realmente ya en primaria aparecen los diagnósticos más importantes, a los 7, 8 años aproximadamente, pues ya nos encontramos con que un profesor tiene que estar con 30 niños, en cuanto uno sea un poquito más movido que otro, pues al final pues controlarlos va a ser complejo. Y esto ya pues levanta la voz de alarma con respecto a ver si va a tener TDAH. Hubo una época, no sé si recordará,
en que el trastorno que está de moda era la dislexia. Sí, totalmente. Totalmente, ¿verdad? Bueno, pues ahora yo creo que sí, pero hay que tener cuidado también con esto. O sea, no se puede alertar uno. Hay muchas diferencias individuales y por tanto, bueno, pues se quieren niños que encajen siempre en el mismo sitio de la misma manera y esto va a ser complejo, pero aún así, por supuesto, hay casos en los que realmente está claro que algo pasa y hay que intervenir. ¿Y tenemos datos fiables sobre su prevalencia? Bueno, datos fiables. A nivel mundial, las últimas revisiones que se han hecho, que son estudios metaanalíticos, o sea, que engloban todos los estudios que se han hecho utilizando los mismos, utilizando criterios similares, o sea, la CIE y el DSM, etcétera, con las limitaciones que esto conlleva, son del 2015. Y la verdad que estaba la prevalencia en torno al 7,2% en ese estudio. Es cierto que si nos vamos, por ejemplo, a España, que es donde a mí me interesa quizás más saber la prevalencia, porque además en España se dice que hay más sobrediagnóstico que en otros países, ya os puedo decir que no, porque de hecho las revisiones que se han hecho, la última creo que fue en el 2015, si no me equivoco, está en torno al 6,8%, o sea, más o menos igual que está en la media. Pero es verdad que si buscamos diferentes países, hay muchas diferencias entre los países tipo Estados Unidos, donde el diagnóstico es mucho mayor, en comparación con los países europeos, donde el diagnóstico en general es menor. Luego hay diferencias eso entre chico, chica y en función de la edad. Una curiosidad, un niño que pueda tener manifestaciones de trastorno por déficit de atención con hiperactividad, ¿dónde tiene que acudir para ser diagnosticado de una forma fiable? ¿A un neurólogo, a un psicólogo? ¿Quién es el profesional que diagnostica? Bueno, pues el profesional que diagnostica claramente es un clínico. O sea, el trastorno es clínico y los criterios para el diagnóstico son clínicos. Esté mejor definido o peor definido, haya acuerdo o no haya acuerdo. Siempre un clínico. O sea, normalmente suele ser, aquí en España normalmente suele ser el neurólogo. ¿Verdad? Que también un psiquiatra, pediatra, pero vamos, normalmente suele ser neurología. Es cierto que como no hay ninguna prueba médica que te diga tiene un TDAH, realmente las pruebas que se utilizan para la evaluación del TDAH son pruebas neuropsicológicas, o sea, son pruebas psicológicas. Así que al final es el neurólogo en combinación con el psicólogo los que determinan pues, si realmente cumple o no los criterios que definen ese trastorno. Pero el juicio del clínico es imprescindible, o sea, va a ser el neurólogo el que ponga la etiqueta TDAH, no el psicólogo. De acuerdo. ¿Y qué se sabe sobre las causas de este trastorno? Bueno, pues siendo un trastorno que, aunque está más de moda o se ha diagnosticado más en los últimos años, ya hemos dicho que desde finales del siglo XVIII ya se hablaba de esta sintomatología, realmente la etiología es desconocida. Es cierto que quizás los factores biológicos son los que más se relacionan con la causa de este trastorno y en el caso de los factores biológicos es verdad que la parte de neurociencia cognitiva, que es la disciplina que se encarga de hacer una revisión de qué es lo que ocurre en el sistema nervioso y las funciones cognitivas en el sistema nervioso, pues nos dan datos bastante importantes. Algunos de ellos, los estudios, por ejemplo, que hay de familiares, o sea, es un trastorno que en parte se hereda. Hay más probabilidad de tener un TDAH en los casos de gemelos monocigóticos, los que comparten la carga genética, en comparación con gemelos, con lo que nosotros llamamos mellizos o gemelos que son dicigóticos, o en comparación con la probabilidad de otro miembro de la familia, un hermano normal, padre, un tío, etcétera. Con lo cual, la parte de herencia está claro que tiene un peso importante. Luego, utilizando las técnicas de la neurociencia, como son la resonancia magnética, que ahora hay muchos estudios con resonancia, porque la resonancia no vale para el diagnóstico, vale más con fines de investigación, es cierto que se han encontrado alteraciones tanto en la estructura como en la función de ciertas partes del sistema nervioso. Hay muchas partes implicadas y la verdad que sería bastante complejo describirlas, pero bueno, para que os hagáis una idea, una de las estructuras que más parece encontrarse afectada en el TDAH es el sistema que llamamos sistema de recompensa en el cerebro, que además explica muchos de los síntomas que tienen los niños con TDAH. Y ese sistema de recompensa incluye, entre otras cosas, el córtex prefrontal, una estructura que además tarda muchísimo en desarrollarse, lo cual explicaría por qué hasta después de la adolescencia realmente los niños siguen manifestando esos síntomas y después hay una mejoría importante, hemos dicho que en el 50-60% de los casos en adultos, tendría que ver con esa maduración del córtex prefrontal que
de hecho, conecta este sistema con la parte del parietal, una estructura que además el lóbulo parietal se relaciona muchísimo con los mecanismos atencionales. También se han implicado muchos neurotransmisores, como por ejemplo la dopamina, uno de los más importantes, pero también la noradrenalina y la serotonina. La dopamina, ¿vale? Es un neurotransmisor. Bueno, los fármacos que se están utilizando a día de hoy para tratar el TDAH lo que hacen es estimular de alguna manera los receptores de este neurotransmisor. Y pues también se ha relacionado con los polimorfismos, que son alteraciones en algunas cadenas de genes, pero es cierto que ninguna de estas hipótesis o ninguna de estas partes, por así decirlo, por sí misma es capaz de explicar pues toda la sintomatología, o sea que hay estudios que relacionan eso con el TDAH. También hay otros factores ambientales, pero es verdad que los factores ambientales todavía tienen menos peso que los factores biológicos, que en este caso son los más relevantes. Bueno, otro asunto muy polémico con este trastorno es el tratamiento precisamente. Efectivamente. Entonces ha sido objeto de mucha polémica porque, bueno, algunos han defendido el tratamiento farmacológico y otros especialistas no. Pues sigue habiendo bastante controversia y desde que en 1967 se aprobó la utilización de los psicoestimulantes, que además son sustancias que afectan, psicoestimulante, el café, de hecho es un psicoestimulante, afectan al funcionamiento del sistema nervioso central. La verdad es que hay mucha crítica incluso dentro de los propios médicos, porque es verdad que siempre se ha dicho, no es que los psicólogos no quieren medicar y los neurólogos sí que quieren medicar. Bueno, tampoco es cierto, hay médicos que sí quieren medicar y médicos que no quieren medicar. Tampoco es cuestión de si quiero o no quiero, sino que al final la farmacología es una de las partes del tratamiento para el TDAH. Hay otra parte, que es la parte de intervención en conducta. Al fin y al cabo es un trastorno que se manifiesta a nivel de conducta. O sea, el que se mueva mucho, el que no tenga autocontrol o el que tenga problemas de atención, pues eso se manifiesta en la conducta. Por tanto, lo primero que hay que tratar es la conducta. Y hay tratamientos muy eficaces para manejar estos problemas conductuales. Y luego, en los casos más extremos y en los casos que se necesite, la recomendación es que se meta la medicación. Yo tengo que decir, con respecto a la medicación, que la mayoría de los estudios que están investigando, sobre todo los efectos a corto o medio plazo, demuestran una mejoría notable en todos los síntomas. O sea, en los síntomas de atención, en los síntomas relacionados con la impulsividad y con la hiperactividad. Y es cierto que a largo plazo el problema está en que no hay todavía muchos estudios, porque aunque se aprobó la utilización fue en 1967, realmente aquí España llegó bastante más tarde la introducción de la farmacología para el TDAH, y tampoco hay tantos estudios a nivel longitudinal pues que evalúen esos efectos más a largo plazo, pero a corto o medio plazo los efectos suelen ser bastante positivos, mejora en general. Y de los efectos secundarios todavía no hay. Bueno, efectos secundarios a corto plazo, la mayoría, por ejemplo, el metilfenidato, que es quizás es el estimulante que más se utiliza, porque luego tenemos como dos grupos de fármacos principales. Los psicoestimulantes, entre ellos el más conocido, el metilfenidato, que es el que primero se introdujo y el que más se está utilizando, porque el 75-80% de los casos de niños responden bien al estimulante, que lo que hace es pues aumentar la recaptación de la dopamina en el espacio posináptico y, un efecto directo sobre el sistema nervioso. Luego tenemos el grupo de la anfetamina, que también se están utilizando y realmente todavía potencian más la liberación de dopamina en el sistema nervioso. Y luego hay un fármaco nuevo, ¿vale?, que han introducido hace muy poquito, que va muy directamente ligado al tratamiento de la impulsividad, porque los otros dos, tanto las anfetaminas como los estimulantes, se centran en los tres síntomas. Pero, por ejemplo, el Intuniv, que es el nombre farmacológico, es el compuesto el nombre que dan las farmacias. No recuerdo el componente, pero no tiene nada que ver con el metilfenidato o con ninguna de las anfetaminas que se están utilizando. Y tiene bastantes menos efectos secundarios, que los generales suelen ser pues náusea, dolor de tripa, cefalea, problemas de alimentación, se quita un poquito el apetito, algunos niños tienen problemas de sueño, pero en general regulando la dosis, porque hay distintos fármacos, por ejemplo, estimulantes pues de liberación a corto plazo, a largo plazo. O sea, hay muchas variedades y al final es verdad que durante un tiempo los niños tienen que estar probando cuál es la dosis que necesitan y cuál es el que mejor se ajusta a sus necesidades. Y luego es verdad que otro problema relacionado con la farmacología es el desconocimiento que tienen tanto, pues especialmente los padres y también por eso el miedo, e incluso los propios educadores,
bueno, ya lo voy a medicar y va a ser de por vida. Pues no, es que no tiene por qué ser de por vida. Y puede que a lo mejor al principio con la terapia de conducta sea suficiente. En un momento a lo mejor como es el desarrollo, la adolescencia es un momento difícil para los TDAH, porque es verdad que cuando se están produciendo muchos cambios también a nivel hormonal que van a afectar al sistema nervioso, pues hay que valorar que a lo mejor es necesario y a lo mejor se puede puntualmente meter, se puede descansar, o sea, es verdad que estos fármacos afectan cuando se toman, no curan, simplemente van directamente dirigidos a la sintomatología. Si no lo tomo, tengo los síntomas. Si lo tomo, los síntomas dejan de aparecer. Entonces hay mucho miedo. Hay mucho miedo porque también, claro, los efectos secundarios de todos estos fármacos con los niños, pues la verdad es que ponen un poco los pelos de punta desde el desconocimiento, que a lo mejor luego no es para tanto, pero en fin, en todo caso debe valorarlo el neurólogo junto con el psicólogo. O sea, lo que estamos hablando es que esto es un trastorno que necesita una intervención combinada. Sí, multidisciplinar totalmente. Y además hay que meter a más gente, hay que meter a los padres, y hay que meter a los educadores, que son los que además también están muchísimo tiempo con los niños, especialmente cuando hablamos de la parte de terapia de conducta. O sea, porque las técnicas que se utilizan para el manejo de esas conductas que no son adaptativas, pues van en distintos, se aplican en distintos contextos. El principal suele ser la escuela, que es donde más tiempo pasan los niños, y luego en la casa. O sea, los padres y los educadores tienen que ponerse de acuerdo en cómo van a trabajar pues esas conductas que son disfuncionales en el niño. Y tiene que haber mucho acuerdo en esto. Y aquí también hay mucho desconocimiento. Julia, ya casi para terminar, ¿tú qué recomendarías a los padres que estén a lo mejor sospechando que sus niños o su niño pueda tener algún síntoma y que quieran descartar el diagnóstico de TDAH? ¿Qué recomendarías hacer? ¿Cuándo empiezan esos síntomas a ser señales de alarma realmente sobre el trastorno y qué deben hacer, dónde deben acudir? Porque la verdad es que lo vemos muy complejo todo esto. Bueno, yo una de las recomendaciones que haría, que además se me ha pasado decirlo, que además es importantísimo, al principio cuando he descrito el patrón de síntomas, es que estos síntomas tienen que afectar a varios contextos. O sea, no se puede comportar el niño mal únicamente en casa, pero luego en la escuela ser fantástico. O sea, tiene que ser más general. Tiene que durar al menos 6 meses, que no haya otro trastorno que explique mejor los síntomas. Puede ser que el niño en un momento determinado pues haya tenido algún problema y ese problema es el que haya causado pues esa sintomatología. Y sobre todo, lo más importante es que haya una afectación en el nivel de función del niño. O sea, puede ser que un niño sea muy movidito, puede ser muy impulsivo, porque hemos dicho que hay muchas diferencias individuales, y que sea un poco despistado. Pero si eso no afecta a su calidad de vida, si el niño es feliz, porque suelen tener también problemas a nivel emocional y problemas a nivel social, si esas dos esferas, la social y la emocional, están afectadas, o sea, el niño se deprime, el niño no se relaciona bien con los compañeros, ahí es cuando realmente hay que plantearse que pasa algo. Pero si el niño es feliz, las notas, la parte académica, las notas no van bien, las notas en este caso van bien, y sí que a lo mejor hay un poco de alerta, pues porque, pues es movidito, es un poco impulsivo, pues se puede trabajar eso sin necesidad a lo mejor de tener que ir a diagnosticar. Los casos de diagnóstico es cierto que hay muchas diferencias individuales y en clase pues o en propia casa, pues algunos se alertan demasiado antes de tiempo y otros pues pasan un poco y al final pues también puede ser que el diagnóstico sea, o sea que al final se diagnostica el niño de TDAH, pero yo creo que lo mejor es evaluar si el niño es feliz o no es feliz. Y en todo caso ir al psicólogo o al neurólogo en primera instancia. ¿A dónde? Pues es que aquí no sé si tirar para mi campo o no. Bueno, yo creo que depende. Yo creo que es combinado. O sea, puedes tirar, si vas a un psicólogo, el psicólogo lo va a evaluar y después en casos que yo conozco, pues he recomendado que se hagan las pruebas, sobre todo cuando se ha visto que efectivamente los síntomas son importantes y llaman mucho la atención. Y he mandado al psicólogo para que el psicólogo evalúe y después ya vas al neurólogo con todas las pruebas y genial. Pero debe ser combinado. O sea, en cualquier instancia, de verdad, debe ser combinado porque al final, como digo, las pruebas para el diagnóstico las va a aportar la psicología. Y otro recurso muy importante de ayuda suelen ser las asociaciones de familiares y de estos niños. Sí, además aquí en España, de hecho, hay muchísimas asociaciones, Hay algunas que además te ponen en contacto, porque además a nivel central y a nivel regional, o de comunidad autónoma, con especialistas, con expertos, o sea, y por supuesto las asociaciones de familias que comparten este pequeño
pequeño problema. Bueno, ya para terminar, nos has traído un libro, lo tienes encima de la mesa, cuéntanos. Bueno, hay muchos libros sobre el TDAH, pero a mí este especialmente, que lo leí hace un par de años, me gustó muchísimo, porque además creo que el autor, ¿vale?, un psicólogo, Rafael Guerrero, habla del trastorno por déficit de atención con hiperactividad, y así se llama el libro, y después apunta entre la patología y la normalidad. Hace una revisión muy buena sobre los síntomas y sobre todo sobre la polémica del trastorno. Incluye la parte de evaluación, la parte de tratamiento y un poco pues eso, la moda que tenemos a día de hoy, y lo importante que es que aunque sea una moda, creamos que algo pasa y que si pasa algo, pues que intentemos intervenir de la mejor manera posible. Es de los libros de Cúpula y me parece que es de yo lo conseguí hace un par de años, no sé exactamente, pues no sé la fecha. Recuérdanos el título y el Mira, autor. Rafael Guerrero es el autor, Trastorno por déficit de atención con hiperactividad entre la patología y la normalidad. Libros Cúpula. De acuerdo, Julia Mayas, pues muchísimas gracias por compartir otra vez tus conocimientos, en este caso sobre el TDAH, con nosotros en este programa en Sin Distancias. Julia Mayas es profesora de Psicología de la Memoria de la UNED. Hasta siempre. Muchísimas gracias, Maite. Nos quedamos con esa recomendación. El libro del psicólogo clínico Rafael Guerrero, Trastorno por déficit de atención con hiperactividad entre la patología y la normalidad, editado en Libros Cúpula. Y no olviden también que si quieren volver a escuchar este programa y recuperar otros anteriores de Julia Mayas y de otros especialistas en funcionamiento cognitivo, solo tienen que entrar en la página canal.uned.es, en la plataforma audiovisual de la UNED, donde todos nuestros programas están a su disposición. Seguimos en Sin Distancias, el tiempo de radio de la UNED en Radio 3. Y ahora otra propuesta de interés para todos: sociedad, familias, educadores y niños.